¿Cómo ha ido el proceso de la extracción y el seguimiento de esto? Pues perfecto. Yo cuando fui a vivir varios sitios para hacerme los implantes y bueno, al final cogí este que tenemos aquí, al lado de casa. Cuando fui la primera vez me orientaron muy bien, me dijeron que lo que iba mejor, me hicieron unas radiografías y a consecuencia de eso pues seguí el proceso. Me han tratado muy amablemente, además te dan confianza, seguridad, porque el ir al dentista siempre produce un poco de repelús. Pero bueno, cuando te tratan de esa manera y te dan una confianza familiar, se puede decir, pues bueno, sales convencido. La prueba está que todas las veces que he ido ha sido lo mismo, siempre amabilidad, buen comportamiento por todos, desde la doctora hasta la última persona. Me hicieron un seguimiento muy completo, en el cual no me pusieron la dentadura fija, hasta que vieron que había consolidado los implantes que me pusieron. Yo ya estaba cansado ya de llevar una dentadura normal, en el cual tenía que ponerle pegamento. Cuando menos me acordaba, estiraba y se quedaba la dentadura. A mi cliente le daba repelús. Y bueno, dije, pues bueno, ya que me voy a hacer los implantes. Fue muy bien, el proceso en sí, bueno, pues cuando vas y te dan toda la plena confianza, pues te encuentras a gusto. Si he tenido algún problema que a lo mejor me ha dolido un poco, le he preguntado, enseguida me han contestado. O sea, muy bien, todo el proceso, para mí excelente. Nosotros, las personas ya jubiladas, normalmente nos encontramos a hacer la faena de los abuelos, nos encontramos con otros y nos preguntamos uno a otro para ver cómo está la situación de los dentistas, porque ya los mayores nos faltan más varios dientes. Mi opinión ha sido favorable a todos los que se les ha recomendado. Ha habido 3 personas en concreto que precisamente el otro día estuve preguntando a ellos cómo le había ido, la habían atendido tan bien como a mí. Bueno, estoy contento y para mí un 10, tanto la clínica como el personal.